de un autor, un escritor joven, Mauro Paradiso, que es un joven que ha vivido una parte de su vida acá en Vierna y otra parte en Rosario, y bueno, pareciera que se fue de Vierna con algún brote, digamos, especial para la escritura. Algo se sembró acá para que floreciera en su escritura, ¿no? Sobre todo por algo que me acabo de enterar al último momento. Su novela se llama La selva Jucurí, y es este librito, es una novela breve, que apenas uno la empieza a leer en las primeras páginas, empieza a sentir una sensación, para los que estamos en la literatura, una sensación de que ahí se está problematizando la escritura narrativa. Hay muchos autores hoy, o desde hace tiempo, que vienen hablando del poder de la narración. Autores como Paul Ricoeur, Jeremy Brunner, bueno, muchos autores que dicen cómo los seres humanos solo podemos pensar nuestra vida en forma narrativa. Cuando queremos mirar nuestro pasado, lo podemos mirar solamente en forma narrativa. Es una narración nuestra historia de vida. Y de alguna manera, bueno, estos autores dicen que nosotros somos actores que actuamos en función de algunas determinadas metas que nos proponemos, y esas metas, bueno, seguramente encontramos obstáculos, dificultades, y para resolver esos obstáculos y dificultades usamos algunos materiales, y bueno, y después se verá qué pasa con ese hacer para vencer las dificultades, si se llega o no a la meta. Eso que nos pasa a los seres humanos es lo que pasa en la ficción narrativa. O sea, hay un paralelismo entre lo que es la literatura narrativa, ¿no es cierto?, y lo que nos pasa a los humanos. Por eso las narraciones tienen tanta fuerza y tanto significado en nuestras vidas. Realmente en las primeras páginas ya los personajes, ese mundo que nos va a plantear Mauro, aparece preguntándose los personajes quiénes son, hacia dónde van, qué es lo que pasa, qué relación establecen con el pasado, si el pasado se puede recuperar. Entonces, en ese clima podemos decir que esa es una de las particularidades del libro. La otra es que el mundo imaginario que él crea sucede en una ciudad que no tiene fronteras geográficas. Es muy difícil visualizar los límites de esa ciudad. Una ciudad que como que se desmaterializa en sus bordes. Y dentro de esa ciudad lo que va a elegir para que sucedan todos los hechos es un bar, y ese bar se llama El Camaleón. Y ese nombre del camaleón también tiene toda una, digamos, una connotación, un sentido, que tiene que ver con algo que va a suceder allí adentro, con una transformación, con algo que empieza a cambiar. Y ese mundo del bar termina siendo la entrada a otro espacio, que es una selva, un lugar peligroso, una selva poblada de caníbales. Entonces digo, acá hay todo un trabajo de creatividad muy fuerte desde la perspectiva de los espacios que se van sucediendo para la narración. Pero hablemos un poco de los personajes, ¿no? Ese bar está poblado fundamentalmente de varones. El gordo Eusebio, que es un trabajador de una empresa metalúrgica, su compañero Marcos, el loco Aristizábal, que es un personaje que solo soñaba de día, Pacho, que es un bandoneonista de orquesta, dos marineros negros, Toco y Cuti, que tocan instrumentos de percusión, Juan, que es el mozo del camaleón, ¿no? Es un mundo de personajes masculinos de personajes que en los pasados parecen difíciles de reconocer, que acompañan a un personaje importante como es Eusebio, y lo acompañan, y lo que hacen allí es beber, lo que se hace en todos los bares, beber y escuchar música, ¿no? Acá la música la hacen los mismos personajes, y eso parece que es un ambiente como de búsqueda personal, donde además se vive intensamente lo que se escucha, lo que se ve. Hay como una estética ahí de la percepción visual, de la percepción auditiva, donde todo cobra mucha importancia. Pero todos esos personajes que les digo no podrían, digamos, tener mucho sentido si no fuera porque se agrega un personaje que es el escritor.
y que es Hugo Chato, ese es un hombre que es el que por un lado los protege, los contiene, les da existencia, y por otro lado también está haciendo un esfuerzo permanente para que ellos conversen, porque si ellos no conversan, la novela no avanza, no puede escribir. Entonces, este también es un aspecto así muy rico de esa relación que se establece entre los personajes. En la primera parte yo encontré un signo muy cortasariano, porque toda la primera parte está narrada por alguien que pareciera un personaje más, que no tiene relación con el escritor en la primera parte, y que por allí cuando reflexiona sobre esta relación y estas disputas que se dan entre el narrador y entre el escritor y los personajes, dice: lo nuestro era una película, no una fotografía. Y ahí, bueno, yo encontré una huella de Cortázar, ¿no? Cuando habla de la diferencia entre el cuento y la novela, y dice que la novela es una película, la novela podría asimilarse a una película y el cuento a una fotografía, ¿no? En ese paralelismo pareciera que el cuento, bueno, quiere también rozar esa problemática. Y por otro lado también me pregunté si dentro de la novela no hay un cuento, que es el cuento de Eusebio, si la novela es una cosa y Eusebio, digamos, todo el relato de la segunda parte es el cuento de Eusebio. En esa primera parte hay, digamos, personajes que se desplazan dentro del bar, que, bueno, disfrutan de esa música que generan los instrumentos. Hay mucho detalle en el movimiento de los cuerpos y hay mucho detalle en el tema de las conversaciones que se producen. Pero de pronto descubrimos que el bar da lugar a otro espacio, ¿no? Que es lo que creo que la magia de la novela tiene que ver con ese espacio del mundo jucurí. El mundo jucurí, que es un mundo, digamos, selvático, y en esa selva que se encuentran estos árboles, que son unos árboles que salen de lo previsible porque no son generados por la misma naturaleza, sino que son generados por los hombres. Estos árboles, bueno, con todos sus componentes selváticos, los monos, los pájaros, etc., están habitados, este lugar de la selva está habitado por indios caníbales, y entonces lo que sucede es que en un momento de todo lo que está sucediendo en el bar hay alguien que es sustraído a ese mundo, y que es Eusebio. Por eso Eusebio va a ser un personaje que desde el principio hasta el final nos va a tener en ascuas, porque es el que más dinamismo le da al relato, porque todo lo que le acontece cuando está en esa otra dimensión va a ser, digamos, va a justificar toda la segunda parte de la novela. Es muy rico ese regreso de Eusebio al bar después de haber vivido esa larga experiencia, ¿no? En esa experiencia le pasaron muchas cosas, como que pierde su lengua, se empieza a apropiar lentamente de la lengua de los caníbales, y de golpe no solo que se apropia de la lengua, sino que llega a ser un relator oral importante para esa comunidad. Está reconocido por ese don de contar, y bueno, va pasando toda una serie de situaciones de riesgo que no los voy a contar acá, hasta que llega finalmente a lo que a mí me parece como un final intensamente heroico por ahí, porque todo sale muy bien, y romántico también, porque tiene un cruce con el tema, digamos, de una mujer muy interesante que aparece en ese tránsito en la selva, ¿no? Entonces, de golpe, la novela nos ubica con un escritor que tiene muchas dificultades para lograr hacer avanzar la novela, porque por ahí los personajes se le revelan, y con un narrador oral que a veces parece dominar la novela, él se empieza a apropiar de toda la segunda parte, y con su relato entretiene a todos los del bar, o los mantiene alertas con estas cuestiones, ¿no? Pero de golpe hay un momento en que, bueno, yo venía leyendo pensando que el que contaba era cualquiera de esos que estaba presente, porque no se decía ni su nombre ni su apellido, y de golpe en la segunda parte
ya queda desnuda otra estrategia. Ese que habla en tercera persona, por ahí empieza a tener unos paréntesis que dice el escritor, yo, Hugo Chato. Entonces aparece todo un juego donde realmente el que nos venía contando la historia parece que siempre fue el escritor. Lo que sucede es que al principio se hizo invisible, se metamorfoseó, se puso como un personaje más. Y entonces, bueno, al último es como que vamos descubriendo esa presencia, ese yo del escritor, ¿no? Y bueno, yo creo que esa pirueta que hace Mauro, digamos, para construir esa voz narradora, justamente va tomando fuerza en el último tramo, donde se empiezan a solapar la voz de Eusebio con sus narraciones orales y la voz del escritor que intenta apropiarse de la voz de Eusebio para seguir configurando la novela. Hay incluso luchas, disputas entre los personajes y el escritor porque no aceptan una frase, porque no quieren decir, y llega un momento en que por ahí dicen, bueno, hagamos música, no es la frase textual, pero hagamos música porque es la única manera de enfrentar, digamos, ese deseo ferviente que tiene el escritor de que hablen para seguir su novela. Entonces, yo creo que en síntesis toda la historia, no voy a decir cómo termina, pero toda la historia es una puesta, digamos, en cuestionamiento de la narración, de los límites que hay entre el escritor y los personajes, entre el narrador y los personajes, entre la oralidad y la escritura, porque pareciera que los límites nunca están claros, que las fronteras son difusas, que de alguna manera es como que la oralidad aporta a la escritura y la escritura, digamos, resignifica la oralidad. Entonces, me parece que lo que Mauro logra con toda esta novela es hacernos pensar en los límites que tiene el relato y en los límites que tiene el lenguaje para decir todo. Porque él, en algún momento también de la obra, el narrador dice, no se pueden juntar todas las dimensiones, todas las posibilidades que tiene la historia de ser contada. Es decir, la historia aparece como con capas, con dimensiones, con ópticas, bueno, todo eso no se puede abarcar. Entonces, bueno, me queda la sensación de que él hizo un juego muy intenso entre la narración, la oralidad, la narración escrita, la oralidad, y bueno, recomiendo su lectura. Así que los dejo con el autor. Gracias. No, la verdad que la primera vez que escucho a alguien que me hace una devolución tan completa, tan acabada de lo que fue la novela, o sea, me gustó escucharte. Así que, sí, yo lo que quería era leer, quería leer dos capítulos de la novela cortitos, y después si alguien quiere hacer alguna pregunta, que eso suele ser lo más interesante cuando hacemos las presentaciones de los libros, por ahí el ida y vuelta con el público, que el público no sea tan público, sino que se pueda intercambiar un poco el primer capítulo, que se llama ¿Quiénes somos? Está planteado un poco, lo voy a leer y después hago algún comentario. Empieza así, dice: no es fácil contar cómo nos fuimos armando, no es fácil explicar cómo se vivía o cómo se vive en esa ciudad, porque nosotros seguimos viviendo en ella, a pesar de que ya no es la misma. Entonces nos preguntamos a dónde vivimos, nos preguntamos si todo esto pasó o está pasando, nos preguntamos quiénes somos, y como respuesta a todo esto, escribimos. La ciudad de Tito está un poco más allá del mapa y un poco más acá de todo. Uno comienza a transitarla y cuando la empieza a entender, ya es tarde. Al principio, Tito te lleva de las narices, de un lado para el otro, y te deja decidir algunas cosas, para que lo hagas a tu gusto. Al final, ya sos su empleado, y te sentís realizado con tu producción y con tus ascensos. Si hay algo que a Tito le interesa, es que te sientas bien en su casa. Tito es un monstruo austero. No le gusta que su imagen se vea en todos lados,
más allá de que él no deja de estarlo. Sabe que lo que menos importa para eso es que su cuerpo se vea. Le alcanza con que sus ojos lleguen a todos los lugares hacia los que puede ir tu cuerpo, pero nunca te pone la cruz al final del camino, como referencia. Basta que la aprendas a llevar en tu espalda, sin que la sientas. Tito te conoce, tanto como vos a vos mismo. Tanto, porque si pasás la barrera, llegás a conocerte un poco más de lo que él a vos te declara la guerra. Y la guerra dura hasta que te convenzas de que vos solo no podés. Tus ojos no pueden llegar hacia donde él no puede ver. Él lo detesta. Y entonces otra vez te das vuelta buscando la cruz e implorás su nombre. En las calles de Tito no todo es de Tito. Por el contrario, vas a ver carteles publicitarios, vidrieras, pantallas, bocinas de todos colores y aromas de los más variados. Todos tienen algo que otros no. Todos venden algo que otro compra. No existen los excluidos en la ciudad de Tito. Tito no excluye. Sería perjudicial para su reino, que cada vez extiende más sus fronteras. Tito es comprensivo y te deja decidir lo que pensás y lo que querés. Es tan abierto que te fabrica tu propio manicomio cuando ya no das más. Tito es un Dios que lo previó todo, y por eso su gente vive feliz. Tito quiso que así sea, por eso todos lo veneran. Ese Dios, el Dios de todos, el Dios de la democracia, fabricó lugares inclusive para sus detractores.